podía ejercer mis demás derechos, ¿no? Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a la libertad de opinión, y todos los demás derechos que a lo largo de las conquistas, porque los derechos que hemos sido las mujeres conquistando nos ha costado, o no nos ha costado, nos ha costado. Los procesos sociales que hemos pasado, toda la historia de la humanidad nos hemos encontrado en crisis. Toda la historia de la humanidad, el ser humano ha estado en una constante lucha por sobrevivir. Pero esos derechos que hemos ido conquistando a lo largo de la historia son derechos que aún no se garantizan para nuestro mejor vivir. Y ahí es cuando vienen otras protestas, y ahí es cuando se funda un sindicato, una confederación. Ahí es cuando aparece en esta pandemia qué es lo más urgente que hemos tenido que ver en Lima y en todo el Perú para sobrevivir y tener los alimentos. ¿Qué surgió? Las ollas comunes. ¿Y quién nos lideró las ollas comunes? Las mujeres. Entonces, los derechos humanos son aquellos derechos universales que el solo hecho nosotros de ser personas indistintamente lo tenemos. ¿Y qué serán los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son los derechos que están en la Constitución. En el caso de nuestra Constitución está en el artículo 2, ¿no? Los derechos fundamentales. Pero son esos derechos que a la vista, ¿no? A la vista de estos derechos universales por los diferentes tratados internacionales, por los diferentes protocolos facultativos, las convenciones que son instrumentos internacionales, son los estados partes de este tratado internacional. Son convenciones de las Naciones Unidas en el caso, por ejemplo, a ver, si nos vamos a la historia un poquito más atrás, ¿por qué se había llamado la Declaración Universal del Hombre y el Ciudadano? Ahí no mencionaban a la mujer. Solo pensaron en ¿qué? En el hombre. Luego vienen los derechos humanos, ya un poco miran hacia la mujer. Y luego de 1948 viene en 1979, que es la Convención de las Naciones Unidas, en la que recoge, ¿no?, la declaración de todas las formas, declaración de todas las formas de discriminación hacia la mujer. ¿Por qué? Porque ya se notaba a lo largo de la historia y de los procesos sociales y de estas luchas constantes, legales, económicas, laborales, la mujer siempre era vulnerable a esa afectación de sus derechos. Entonces ahí nace este Comité de las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas tenemos 9 comités, y uno de los comités es el que se encarga específicamente de velar que se garantizan estos derechos de las mujeres. Y estos derechos de las mujeres, ¿quién lo debe garantizar? Los estados partes de estos tratados internacionales. En el Perú, el primer artículo de la Constitución, ¿qué dice, no? Que el primer artículo de la Constitución, si ustedes se dan cuenta, está recogido a lo largo de toda la Constitución y a lo largo de todas las normas y a lo largo de todos los decretos supremos, hasta una directiva de una localidad, debe recoger ese espíritu de la Constitución, debe recoger ese espíritu de los tratados internacionales, porque tiene como fin supremo garantizar la dignidad del ser humano. Y ahorita nos encontramos en una situación difícil, en una situación donde está en disputa si se respeta o no el derecho a la protesta, si se respeta o no el derecho a la opinión. ¿Cuántos nosotros tenemos el derecho libre de opinar en la plaza de San Martín, en la plaza San Martín? Nadie. Porque nos han restringido ese derecho. Y los derechos humanos y los derechos fundamentales no es más que el que cada país debe garantizar frente a cualquier otro derecho. A pesar cuando haya
una declaratoria de emergencia, se deben respetar estos derechos fundamentales. Debemos garantizar la vigencia efectiva de esos derechos fundamentales y no se respetan. Entonces, tomando desde la Constitución, pasando por la gestión pública, finalmente lo que cuenta para toda la ciudadanía, ¿qué es? Que sean efectivas esas necesidades básicas. Pero lo que vemos en el país es que hay una tremenda brecha entre los derechos humanos, los derechos fundamentales y la gestión pública. Tendríamos como impacto una ciudad de Puno que tiene el 60% no cuenta con servicios básicos. Entonces, al ciudadano, ¿de qué le sirve tanta norma? Al ciudadano, ¿de qué le sirve? Y no tiene por qué saberlo toda la gestión pública, porque para eso eligió a sus autoridades, porque esas autoridades deberían de responder a esas necesidades, ¿no? Pero cuando no hay respuesta a estas necesidades, surge esa iniciativa, ya sea de hombre o de mujer, en organizarnos, en reclamar ese derecho que debe tenerlo, en ese derecho que le corresponde, y hasta el momento no lo tenemos. En el marco de esta conferencia podemos hablar mucho de estas crisis. Hemos pasado crisis económicas, en la pandemia los hemos tenido y tampoco las normas han estado cercanas a dar respuesta a la ciudadanía. Hoy tenemos una crisis política que nos está haciendo ver nuevamente la realidad de una gestión pública que nunca ha dado respuesta oportuna, que siempre esas brechas han tenido que ver con el acto de corrupción, y en América Latina, cuando nosotros analizamos, estamos por debajo de ese índice de percepción, ¿no? ¿Tú cómo percibes a tu alcalde? La gestión de tu alcalde. ¿Tú cómo percibes la gestión de los funcionarios? Y eso también tiene un parómetro en América Latina, ¿no? donde nosotros tenemos que medir el grado de aceptación, de legitimidad a las autoridades por parte de los ciudadanos. En San Martín de Porres, ¿cuánto de legitimidad ahora tendrá el alcalde? No lo sabemos todavía, bueno, no lo sé yo. Pero eso ¿por qué se diluye inmediatamente cuando las autoridades toman el cargo? Porque la secuencia de los gobiernos de turno, al no cumplir, garantizar estos derechos fundamentales, lo que hacen es generar más brechas, y esas brechas fragmentadas, ¿no? Y al no responder inmediato, porque no va a responder un alcalde que inmediatamente llega, es imposible. Cualquiera que fuera elegido alcalde, cualquiera que tenga un cargo político inmediato, es complicado que pueda responder a todas las necesidades y de manera oportuna e inmediata, porque el propio sistema no va. ¿Y por qué? Porque también a lo largo de los años no solamente se ha aperturado una brecha, y una brecha quizás insalvable, de que tienes que cumplir diferentes procesos y diferentes espacios para garantizar inmediatamente un derecho que ya, por cierto, todos reclamamos. Entonces, el derecho para la mujer, como decía Dulia, y como dice la doctora María Villa, estamos muy lejos de alcanzar tantas satisfacciones que tenemos como mujer. Y eso nos lleva a otra reflexión, a tener que comprometernos ahora, ¿no? A tener que comprometernos a hacer este tipo de espacios críticos, analíticos, de generar propuestas sobre todo, y decir que las mujeres sí podemos dar solución. Y las mujeres sí podemos dar solución porque sí somos capaces de poder generar esta posibilidad de las zonas comunes, de un sindicato, de una confederación, y en el caso laboral mucho peor, porque tenemos ahí una brecha inmensa en la que, por ejemplo, hay más, creo, de 30 regímenes laborales. Ya se ha propuesto en alguna oportunidad un código laboral, porque una sola norma establece diferentes categorías. En una misma norma se recogen diferentes regímenes laborales, y es
yo diría, una mala práctica legal, porque finalmente no está en la capacidad, ese es también el otro problema de poca técnica legislativa, que cuando uno propone una propuesta legislativa, tenemos que analizar las normas que existen, porque lo que nosotros queremos es que esa norma que se propone y a lo largo de su vigencia tenga efectividad, en realidad la gestión pública tenga que tener valor público. ¿No? ¿El valor público cuándo es? El valor público es cuando, han elaborado este puente de la Panamericana y es de utilidad para los ciudadanos de ese lugar. Cuando sé que ese colegio alberga con una educación de calidad a los alumnos de esa localidad. Cuando esa posta médica es eficiente para todo el sector y para toda esa comunidad. Entonces, recién estamos hablando de una gestión pública, ¿no?, que hace intervenciones o realiza intervenciones públicas, pero con valor público. Pero bien, hay mucho por tratar. Yo nuevamente les felicito por estar aquí. Seguramente que si fuera 30 o 50 años atrás no estuviéramos, porque la mayoría hubiéramos pedido permiso a nuestros esposos y quizás no nos hubieran dado, pero hoy tenemos más libertad de asistir a una reunión como esta, ¿no? Y vamos a celebrar porque debemos estar alegres en lo que vamos a conseguir. Debemos reflexionar porque hay muchas mujeres que ya no están con nosotros y pudieron estar aquí. Pudieron haber compartido este momento con nosotros como expositora, como oyente, como líder de su localidad, de su sindicato, de su federación, pero no están aquí. Y no están aquí y por eso dicen una conmemoración, porque es un honor haberlas tenido en esas luchas a ellas, y porque es un honor tenerles a ustedes para compartir este momento, porque es un honor tenerlas a nuestras expositoras aquí disertando temas de actualidad. Y vamos a celebrar porque nosotras sí nos comprometimos a lograr retos y vamos a celebrar porque las metas que nos alcanzamos sí debemos cumplir. Muchas felicidades por estar aquí, a esas lideresas que cumplen una labor en su comunidad. Les hemos, quizás el reconocimiento que hemos preparado es un diploma, no es un tema material, pero sí de mucho valor, porque nosotros pensamos en reconocer en la labor, el trabajo y el sacrificio que han hecho. Y estaremos en este momento y siempre para lograr tantas cosas juntas. Muchísimas gracias y que vivan las mujeres. Que vivan las mujeres, doctora. Así que